Ya llevamos una semana probando los nuevos iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, los modelos más avanzados de esta nueva generación que no han revolucionado el mercado, desde luego, pero sí traen algunas mejoras. Durante estos días hemos puesto a prueba cada uno de sus apartados y bueno, hemos sacado ya nuestras conclusiones. En este vídeo vamos a analizar sobre todo sus nuevas funciones y al final os daremos nuestra opinión más sincera sobre en qué casos puede merecer la pena hacerse con estos nuevos iPhone. Eso sí, antes de empezar con el análisis, os recomiendo visitar cualquier tienda física o la web de Katwin si os interesa adquirir alguno de estos nuevos modelos. Con la compra no solo os llevaréis vuestro nuevo iPhone, sino que os regalarán 3 meses de Apple Music, Apple TV Plus, Fitness Plus, Apple Arcade y iCloud Plus. Además, también tendréis 3 meses gratuitos de Katwin School para formaros y sacarle todo el potencial a vuestro iPhone. Y por último, también un mes gratis de su seguro. Os dejo el link en la descripción. A nivel de diseño, los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max mantienen prácticamente la misma línea que los iPhone 15 Pro, con algunas excepciones. El cambio más visible es el nuevo botón de control de cámara que se encuentra en el lateral derecho justo debajo del botón de encendido. Este añadido facilita el acceso a la cámara, aunque como os conté en nuestro unboxing de estos iPhone, su posición no es la ideal. En el bloque de cámaras os hablaré más detenidamente de este botón. Otra diferencia es el tamaño. Han crecido unos pocos centímetros, lo que ha permitido un aumento en sus tamaños de pantalla. En el caso del iPhone 16 Pro pasamos de las 6,1 pulgadas del modelo anterior a 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Pro Max crece de 6,7 a 6,9 pulgadas. En cuanto a los colores, Apple ha decidido hacerlos un poquito más brillantes que los de hace un año. Las versiones que hemos podido probar estos días han sido la dorada, conocida por Apple como titanio del desierto, y la de titanio blanco. Sin embargo, también se pueden adquirir en otros tonos como son titanio natural y titanio negro. Precisamente queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables, con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto, con vuestras propias fotos o stickers. Tienen varios tipos de funda: la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además, es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y también la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable en todo momento. También han lanzado hace poco su nuevo protector de pantalla 3D Impact Pro, que por primera vez combina las ventajas del polímero protector y del vidrio templado en un solo producto, ofreciendo resistencia a impactos y rayones, superficie antipolvo, un deslizamiento suave y protección contra la luz azul. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque además ahora cuentan con una oferta exclusiva por el lanzamiento de los nuevos iPhone. Si compráis un pack de funda más protector, os podéis ahorrar hasta un 40% en el precio del protector de pantalla. Además, con nuestro código exclusivo Manzana24 obtendréis un 10% de descuento extra en todo el pedido. Y tranquilos, porque también están haciendo descuentos en la compra de productos para iPhones anteriores o móviles Android. Como mencioné antes, tenemos un ligero aumento de pantalla en ambas versiones. Sin embargo, después de estos días probándolos, tengo que decir que apenas se nota. Es un cambio bastante sutil que probablemente pase desapercibido para muchos. En cuanto a las tecnologías y especificaciones, realmente no hay novedades significativas con respecto al modelo Pro del año pasado. Seguimos contando con ProMotion, con la pantalla siempre activa, la gama cromática P3 y hasta 2000 nits de pico de brillo en exteriores. A ver, la pantalla se ve muy bien y consumir contenido multimedia en ella es un auténtico placer, especialmente en el modelo Pro Max. Tanto películas como series y vídeos los vais a poder ver con una calidad impresionante.
Pasemos ahora al apartado de cámaras, donde encontramos algunas novedades. La principal es el nuevo botón de control de cámara. A ver, su funcionamiento es bastante sencillo. Si lo pulsamos se abre la app de cámara y si lo volvemos a pulsar hace una foto al instante. Además, luego con la cámara abierta, un toque suave nos permite acceder a las opciones como el zoom, que luego podemos ajustar deslizando. Y si tocamos 2 veces suavemente, podemos seleccionar y modificar cualquier otro ajuste de la cámara. En mi opinión, aunque es una función curiosa al principio, no aporta nada realmente innovador a la experiencia fotográfica y creo que incluso complica el realizar ciertas acciones que ya hacemos intuitivamente en la pantalla en menos tiempo. Además, pienso que debería estar un poco más abajo, ya que cogiendo el iPhone en una posición natural sin tapar el micrófono de la región de los altavoces no se llega bien a este botón, por lo que no queda más remedio que poner la mano en una posición que acaba tapando los altavoces y por tanto perjudicando el audio de los vídeos que grabemos cuando queramos usar este botón, porque no olvidemos que ahí está ubicado uno de los micrófonos. Salvando este botón de control de cámara, la novedad más significativa estaría en la cámara ultra gran angular, y es que ahora tenemos un sensor de 48 megapíxeles con apertura f2.2 que mejora respecto a los 12 megapíxeles que teníamos hasta ahora. Las fotos, tanto en escenas abiertas como en modo macro, han ganado en detalle. Os estaré poniendo mientras hablo algunos ejemplos de estos días, y la verdad que debo decir que en condiciones de mucha luz, oye, muy buen rendimiento. Ahora bien, cuando las condiciones son de poca luz, la cosa cambia. Y es que si comparamos las fotografías de poca luz con el ultra gran angular del iPhone 16 Pro con las del Pixel 9 Pro XL, que también tiene 48 megapíxeles, ambas en la misma escena, ojo, el Pixel gana de goleada. La explicación que yo le doy a esto es la siguiente, y es que cuando hacemos fotos en formato ProRAW, la cámara, digamos, ultra gran angular sí funciona bien, es decir, captura los 48 megapíxeles reales, aunque con algo menos de luz porque el fotodiodo es más pequeño. Sin embargo, cuando hacemos fotos de 12 megapíxeles, es decir, cuando hacemos fotos normales, sin ProRAW, con el ultra gran angular, esta fotografía en teoría utiliza la tecnología de pixel binning, que debería combinar 4 fotodiodos en una cuadrícula 2x2 para capturar más luz. Y claro, en este caso los resultados no son los esperados. Lo que estamos viendo en estas pruebas es que las fotos salen más oscuras y con peor iluminación de lo que deberían. En conclusión, a ver, el problema no parece estar en el sensor, sino más bien en el procesamiento por aprendizaje automático que convierte las fotos de 48 megapíxeles al modo de 12 megapíxeles, lo cual, oye, me hace tener esperanza de que esto Apple lo pueda corregir en una actualización de software, así que tocará esperar. El resto de cámaras, es decir, la principal y la teleobjetivo, permanecen igual que el año pasado en cuanto a especificaciones. Pero ojo, porque el 16 Pro hereda al fin la cámara teleobjetivo con zoom óptico por 5, que antes era exclusiva del iPhone 15 Pro Max. En el apartado de vídeo ahora podemos grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo, incluso en Dolby Vision. Esto es algo que probablemente no mucha gente acabe usando, pero para gente como yo, que utilizamos el iPhone para a veces grabar algunos vídeos de nuestros proyectos, es una opción interesante. Además, desde la app de fotos luego vamos a poder modificar la tasa de fotogramas de los clips, lo cual es un puntazo si queremos cambiarla más adelante. Eso sí, en esta resolución solo podemos grabar con la cámara principal. El ultra gran angular y el teleobjetivo no permiten grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Hablando de vídeo, una mejora que tenía muchísimas ganas de probar son los 4 micrófonos con calidad de estudio que Apple ha incorporado. En la app de fotos incluso luego podemos editar el audio posteriormente, eligiendo distintos perfiles para ajustar las voces y el sonido de fondo. A ver, para que veáis la diferencia os voy a mostrar esta grabación donde podéis ver cómo funciona esta nueva función. Y ahora vamos a tener una parte del experimento que nos interesa bastante, es el modo mezcla gracias a la grabación de sonido espacial. 4 micrófonos para los modos que vas viendo al pie. En cada uno de ellos, ya sea el estándar, el modo cine, incluso el modo frente a la cámara o el modo estudio, vas a ir notando cómo la voz se comporta de manera diferente. Hay formatos que te sirven más, te parece que te gusta, ponenos en los comentarios y danos tu opinión. Si esta posibilidad de una mezcla que incluso nos permite definir el nivel de esa mezcla, te gusta o te parece que suena peor. A ver, quiero ver tus comentarios. Decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros esta prueba, pero a ver, en mi opinión no es del todo bueno el resultado, ¿vale? Así que yo creo que si tengo que usar vídeos para YouTube o tengo que usar estos vídeos para cosas medianamente serias,
seguiría dependiendo de utilizar un micrófono externo. Por último, Apple también ha ampliado su oferta de estilos fotográficos. Ahora tenemos más opciones y podemos ajustar con precisión el tono y el color de nuestras fotos, incluso antes de disparar la foto. A diferencia de los filtros tradicionales, que mucha gente puede decir, vale, ¿y esto qué diferencia tiene con un filtro de toda la vida? Pues bueno, es que estos estilos permiten regular la intensidad de un color específico sin afectar al resto. Y oye, se consiguen resultados bastante buenos de fotos que a priori pueden parecer poca cosa. Y estas serían las novedades principales. El resto de tecnologías se mantienen tal cual estaban el año pasado. Por cierto, si queréis ver un vídeo dedicado completamente a las cámaras de estos nuevos iPhone, estad muy atentos al canal porque, si no falla nada, este próximo lunes vamos a publicar una comparativa triple entre iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra y Pixel 9 Pro. Ahora es el turno de hablar del rendimiento, un aspecto donde los iPhone 16 Pro realmente brillan gracias al nuevo chip A18 Pro. Este chip está compuesto por un Neural Engine de 16 núcleos, una CPU de 6 núcleos, que es hasta un 15% más rápida que la del iPhone 15 Pro, y una GPU de 6 núcleos que mejora su velocidad en un 20%. Además, el trazado de rayos por la aceleración de hardware es el doble de rápido que el del chip A17 Pro, lo que permite que los juegos AAA se muevan aún mejor en estos iPhone. Aunque, a ver, siendo honestos, yo al menos no me planteo usar estos iPhone para jugar a títulos de este calibre, pero para juegos y aplicaciones más comunes sí es cierto que el A18 Pro permite que estos iPhone muevan cualquier app y juego del App Store sin despeinarse, incluso en las resoluciones más altas. Para daros datos más concretos, realizamos un test Geekbench para medir la puntuación del procesador en pruebas single core y multicore, comparándolas con mi iPhone 15 Pro Max. En el iPhone 16 Pro el test single core ha dado 3.302 puntos frente a los 2.775 del iPhone 15 Pro Max, y el test multicore ha dado 8.028 puntos en el iPhone 16 Pro y 6.694 en el iPhone 15 Pro Max. En el test relacionado con la GPU, el iPhone 16 Pro ha obtenido 32.593 puntos y el iPhone 15 Pro 28.370. Como podemos observar, efectivamente podríamos cifrar en un 15 o un 20% la mejora de rendimiento en el iPhone 16 Pro. También hicimos un test con la app 3D Mark para evaluar el rendimiento gráfico y la estabilidad de estos nuevos iPhone bajo cargas intensivas en una prueba de estrés de 20 minutos, comparándolo igualmente con el iPhone 15 Pro Max. Esta prueba nos interesaba especialmente, dado que estos iPhone cuentan con una nueva subestructura térmica de aluminio que disipa mejor el calor. Y claro, según Apple, esto permite que el rendimiento constante sea un 20% superior al del iPhone 15 Pro. Y los resultados, confirman que efectivamente el rendimiento es algo superior a lo que a fotogramas por segundo se refiere, con picos de 33 fotogramas por segundo y con 10 fotogramas como puntuación más baja, frente a los 28 fotogramas de pico que tuvo el iPhone 15 Pro Max y 8 fotogramas como puntuación más baja. Ahora bien, como se puede ver en la gráfica, el estrangulamiento térmico es incluso más marcado en los iPhone 16, teniendo una bajada de rendimiento más pronunciada si cabe. En cuanto a la batería, estos iPhone han dado un gran salto adelante con un aumento de capacidades que se traduce, según las estimaciones de Apple, en 4 horas más de duración. Y cuantificar esto en el día a día no es fácil, pero puedo dar fe de que el salto, al menos en mi caso, ha sido considerable. Llevo usando desde el día 1 el iPhone 16 Pro, el de 6,3 pulgadas, y me dura igual e incluso más que mi iPhone 15 Pro Max, así que eso me ha hecho decantarme este año por este modelo y no por el Pro Max. Según Apple, el iPhone 16 Pro Max puede llegar a las 33 horas de reproducción de vídeo y el iPhone 16 Pro a las 27 horas. Otra novedad que algunos agradecerán es que Apple ha aumentado la velocidad de carga MagSafe, llegando hasta los 25 vatios siempre que se use un adaptador de 30 vatios o superior. Por otro lado, la carga por cable USB-C sigue siendo igual en cuanto a tiempo se refiere que en años anteriores, es decir, una carga, entre comillas, rápida que permite llegar al 50% en unos 30 minutos. En resumen, ¿son los iPhone 16 Pro recomendables? Por supuesto, son los mejores iPhone hasta la fecha, pero no puedo evitar sentir una cierta decepción al saber que uno de sus principales reclamos, Apple Intelligence, no esté disponible desde el principio con estos modelos. Y para colmo, tampoco hay previsión de verlo en Europa en un futuro cercano. La evolución con respecto al iPhone 15 Pro no me parece nada destacable. Para ser honesto, al día siguiente de configurar estos nuevos iPhone, salvo por la mejora en la batería, no noté diferencias que me hiciesen sentir esa emoción de tener algo nuevo. La mayor parte de los días sentí que seguía usando el iPhone 15 Pro Max. Y es que, como dije antes, la principal novedad es el botón de cámara, y esto no es algo que vayamos a usar todos los días, ni tampoco hace nada que hiciésemos ya antes tocando la pantalla. Así que
Este iPhone 16 Pro es lo que hace unos años Apple hubiera llamado iPhone 15S, una versión mejorada de este, pero que no justifica el cambio de generación. Ahora bien, si queréis comprar alguno de estos iPhone o cualquier otro modelo, os recomiendo hacerlo en Katwin. Con la compra, ya os he dicho antes, no solo os llevaréis vuestro nuevo iPhone, sino que os regalarán 3 meses gratis de Apple Music, Apple TV Plus, Fitness Plus, Apple Arcade y iCloud Plus. Y tendréis 3 meses gratuitos también de su escuela Katwin para formaros y sacarle todo el potencial a vuestro nuevo iPhone, y también un mes de seguro. Así que nada, que lo sepáis. En cuanto a precios, el iPhone 16 Pro parte de 128 GB por 1.219 euros, lo cual nos sorprendió un poco porque todo hacía pensar que iba a partir de 256 GB de almacenamiento. Finalmente no ha sido así. Y el Pro Max, en cambio, sí parte de los 256 GB, pero con un precio de 1.469 euros. Ahora sí, hemos llegado ya al final de este análisis, así que, en fin, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, que se agradece mucho, y estad atentos al canal porque iremos subiendo más vídeos sobre estos iPhone donde profundizaremos en aspectos que, bueno, no hemos querido alargar mucho en este vídeo para no hacerlo demasiado extenso. Así que también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, porque además de disfrutar de contenido extra el que subimos en este canal, estamos regalando un iPhone 16. Repito, lamanzanamordida.com. Por mi parte, esto es todo. Si os habéis quedado con ganas de más, os dejo por aquí más contenido. Nos vemos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.